Y la conmoción es mundial, por supuesto. Siempre pasa esto. Es un hecho histórico la muerte de un papa, pero profundamente en la Argentina. Era Jorge Bergoglio, era el papa argentino. Y la verdad que su muerte fue sorpresiva. ¿Por qué? Porque durante las Pascuas los vimos incluso hacer recorridos contra indicación médica, pero una decisión de él. Finalmente esta tarde se supo que el motivo de su muerte fue justamente un accidente cerebrovascular. Los diarios de todo el mundo hablan de este papa que eligió la austeridad, que no quiso vivir en los palacios vaticanos y que se fue a vivir a un departamento sencillo, un departamento de 2 ambientes, donde residían todos los sacerdotes que estaban de paso, y ahí pasó todo su papado. Un papa que modificó las instrucciones sobre su entierro y sus exequias para que fueran austeras y dejar de lado el ataúd de 3 maderas tradicional y costosísimo, con el cual se entierra a los papas, que no va a estar enterrado en el Vaticano, sino que va a estar enterrado en una iglesia de Roma, por supuesto, pero no en los sótanos del Vaticano. Pensar que ese hombre que llegó a ser sin duda el argentino que más lejos llegó en este siglo, partió y se convirtió en papa a partir de la defensa de cosas tan locales y tan propias de Buenos Aires como los cartoneros, la gente en situación de trata, los niños maltratados, los viejos, los jubilados, los pobres. Así fue que se lo eligió como papa después de haber estado en un sínodo de obispos, como él decía, fueron a buscar un papa al fin del mundo. Y hay que decir que fue un papa que despertó muchísimas polémicas, que tuvo la rebeldía de meterse con temas que hasta el momento ningún otro lo había hecho, como por ejemplo los abusos dentro del Vaticano, los abusos dentro de la comunidad católica, los abusos dentro de la Iglesia. Es un tema que jamás había abordado un papa y él lo hizo. También habló, por supuesto, de las comunidades homosexuales, se metió con temas incómodos que hasta el momento no habían sido tratados. Se ganó muchos enemigos, obviamente. Hoy escuchaba a un historiador decir algo interesante, y es que el Papa sí supo ser un Papa argentino, pero que la Argentina y principalmente los políticos argentinos no supieron tener un Papa porque se politizó mucho, claro. Se politizó mucho su figura. Aquí quedó presa de la grieta, ¿no? Por algo no vino nunca a la Argentina. Cuando le preguntás a cualquier obispo argentino por qué no vino el Papa, todos te dicen lo mismo. Se fue postergando por las diferencias políticas, se fue postergando y se fue postergando. El propio presidente Javier Milei, hoy en su recuerdo del Papa Francisco, reconoció las diferencias ideológicas que tenía. Piensen que en varias oportunidades hubo cruces entre el presidente Milei y el Papa Francisco, porque el presidente no detesta la cuestión de la justicia social y para el Papa Francisco esa era una manera, era la piedad encarnada, la piedad hacia el otro, era la manera de poder compensar las desigualdades a través de la justicia social. Y esto llevó a debates, incluso un debate muy fuerte en el cual en un momento dado el gobierno decidió no contestar. Bueno, hoy el presidente Javier Milei dijo que esas diferencias eran menores y se comprometió a viajar a las exequias de Jorge Bergoglio esta semana. Y se conoció también su testamento, cómo quería él que fuera su funeral. Hay que decir que en el 2024, fíjense que es muy reciente en esto, él modifica todo lo que es el protocolo funeral y lo simplifica. Al parecer había muchas cosas que hacían ese ritual que no le interesaban, por lo menos no para su muerte. Y esto se va a aplicar un año después. Es tremenda saber la casualidad y los pormenores de esa situación. Algo mucho más austero, eso fue lo que pidió. Y en realidad, si hay una característica de su papado, fue justamente esa, la austeridad y la cercanía, el llevar la iglesia a los pueblos como quizás desde hace un tiempo no se hacía, esta cosa opulenta del Vaticano, esta cosa lejana y opulenta, a punto de empezar a mirar un poco para adentro y con determinados viajes que fueron muy significativos en donde él tuvo cercanía real con el pueblo. Hay uno de esos viajes memorables donde él viaja a Medio Oriente y vuelve en el avión con 2 inmigrantes, con 2 niños inmigrantes, los lleva a Italia
por piedad. ¿Y quién le iba a decir algo si él traía 2 inmigrantes? Era una manera de discutir con gestos la política frente a la inmigración. Bueno, hay mucho que analizar, obviamente hay mucho que, en realidad hay que recordar, ¿no? Porque es una fecha para eso. En principio, Lucía, vamos a empezar por lo que tiene que ver con las redes. Hay que decir que fue el primer papa que tuvo redes sociales. Esto no existía hace un tiempo atrás. Y a partir de eso, un montón de movimiento. Era un papa que salía en TikTok, que salía en Twitter. Sí, Sole, era el papa tuitero, el primero en encontrar en las redes sociales un puente y una lógica, un código para comunicarse con los jóvenes. Y definitivamente se cambió hace instantes nada más el nombre de Pontifex, que era en realidad su usuario, que en realidad lo había heredado de Benedicto XVI en el año 2012, pero Benedicto no lo usaba, no lo quería usar. Ah, no era una cuenta de él. No. O sea que todos los que seguíamos al Papa Francisco, ahí está, Pontifex _es, Sí. Ahora tenemos esto. Exactamente, ya se cambió esa apostólica sede vacans, que después del cónclave, cuando conozcamos a su sucesor, seguramente cambie el usuario. Es un protocolo comunicacional del Vaticano, pero indudablemente fue el Papa tuitero y ya quedó atrás Pontifex, que era su Además usuario. de tuitero, fue el Papa futbolero, Darío. Fanático de San Lorenzo, socio del Ciclón desde el año 2008, él pagaba la cuota, pero no veía a San Lorenzo desde hace 30 años. Le informaban al Papa los resultados. Cuando asumió su papado allá por el 2013, le dijeron en un momento, Papa, un deseo, por favor, que gane San Lorenzo, dijo. Y después San Lorenzo tuvo su momento más dorado. Un año después, en el 2014, se consagró campeón de América. El fútbol del mundo lo homenajea. Hoy San Lorenzo, el club, escribe un texto muy bonito recordándolo, pero además recuerda al pasar la cercanía que él tuvo con Ángel Correa, que tuvo uno de los campeones de la selección argentina en Qatar, Claro. que tuvo en su momento una operación a corazón abierto y estuvo muy cerca el Papa en aquel momento de aquel jugador que todavía no era campeón del mundo. Y además Ángel Correa tomó la comunión y la confirmación con Bergoglio, luego convertido en papa. Bueno, hay, insisto, homenajes de todos los clubes del planeta. Lo fue a ver Maradona, lo fue a ver Messi. Detalle, después de verlo, alguien lo va a contar en algún momento. Maradona, después de ver al Papa, reconoció a los hijos que no había reconocido. Exactamente. Exactamente, sí, hubo un cambio abrupto en el pensamiento de Diego Armando Maradona, que era díscolo de los hijos no reconocidos y a partir de haber estado con Francisco, esa historia cambió. Habló del Mundial el Papa, Darí. ¿Te acordás sus comentarios durante el Mundial? Que no podía ver los partidos, que se ponía muy nervioso, que le iban avisando los goles. Sí, él no veía fútbol. No, pero hay un 30 motivo. años que no veía Hay un fútbol. motivo. Él, no es que no veía fútbol, no veía televisión. Claro. Había hecho en los 90 una promesa y no veía televisión. Exactamente, exactamente. Hoy el fútbol en la Argentina también está de luto porque había varios partidos en diferentes categorías que fueron postergados. Bueno, personalidades del mundo escribieron, deportistas, como nos acaba de contar Darío, pero también famosos, Dani. Muchísimos artistas en las redes sociales fueron posteando o reposteando fotos del momento en el que se encontraron con el Papa Francisco. Ahí estamos viendo, esa fue la primera imagen que se me vino a la cabeza, Muy la especial. de Eugenia Tobal. Muy que fue especial. Muy, pero muy especial. De hecho, yo hoy a la mañana le escribí, porque fue la primera imagen que se me vino a la mente precisamente cuando fue a verlo al Vaticano, a Valeria Massa. Ahí está con Tinelli cuando salieron campeones de América. Exactamente, con Estela de Carlotto, digo, fueron muchas las figuras. Luis Ventura. Luis Ventura. Estuvo, que le fue llevar en la mano, vos ves el CD de Panam, porque en ese momento estaba haciendo una obra de teatro junto con Panam, pero lo cierto es que fueron muchísimas, pero muchísimas, imposible de recordar a todas las figuras del mundo del espectáculo, de Argentina y obviamente del mundo, que fueron reposteando obviamente su foto con el Papa Francisco. Carlos Burgueño, también el Papa fue un hombre que tenía ideas económicas y que ha tenido discusiones fuertes, para empezar con el presidente Javier Milei, pero con cantidad de líderes del mundo. Un papa que no le gustaba nada la economía de esta parte de la historia mundial, muy crítico del liberalismo, muy crítico de la derecha a la cual estaba yendo y están yendo algunos países europeos. Pero mirá lo que me voy a detener, porque es simbólico.
muy crítico de las mega riquezas que generó esta parte del siglo. Crítico de Elon Musk, crítico de las megafortunas generadas por la tecnología. Crítico del muro de Trump. Acuérdense cuando Trump quería Trump construir el muro en la primera presidencia y discutió directamente, el Papa discutió directamente sobre el muro que quería construir Trump. Crítico de Jeff Bezos, crítico de Mark Zuckerberg, muy crítico. Él consideraba que las mega fortunas que se habían generado en esta última parte de la historia económica del mundo eran directamente falta de cristianos, falta de solidaridad, y el Estado tenía que actuar para que todos esos mega ricos tuvieran menos fortunas y que esas fortunas se solidaricen. Y obviamente muy antilibertario, absolutamente antilibertario, y colocando al Estado en un rol fundamental de redistribuidor de la economía, ¿no? Obviamente con ética y un capítulo también económico muy importante, que es el de la defensa de la ecología. Sí, claro. Muy crítico La encíclica del consumo. Laudato Si, porque Laudato además esa encíclica, hoy por hoy se ve que frente al Donald Trump, que niega el cambio climático y que dice volvamos a los combustibles fósiles, esa encíclica es casi un contrapeso, digamos, en defensa del medio ambiente. Y un punto más, pidió durante todo su papado por la deuda de los países del tercer mundo. La deuda de los países de África. Sí, con su viaje del sudeste, acompañó su pedido, exactamente. la importancia simbólica de su presencia ahí. Yo pensaba, mientras te escuchaba, que el Papa Francisco fue el primer líder antisistema en un momento donde no estaban todos los líderes antisistema que vemos ahora. Me acuerdo que al principio pasó como medio rápido y desapercibido, pero los papas usaban unos zapatos que salían como 2.500 euros rojos. Los zapatos rojos. Y él dijo, yo no me voy a poner esto. No, o sea, y mandó traer zapatos que yo no sé si existen, zapatos gomicuer, que le mandaran sus zapatos gomicuer, que era lo que usaba él en Argentina, y los mandó al Vaticano. Claro, mandó esos eran que se los llevaran al Vaticano. Las primeras acciones que dejaba y que el mundo entero decía, ¿qué está pasando? A ver, vamos a escuchar un poquito su relato sobre la economía. O es la armonía de la justicia social o es la violencia después de la desolación. Lamentablemente, muchas veces son precisamente los más ricos los que se oponen a la realización de la justicia social o a la ecología integral por pura avaricia. Disfrazan, sí, esta avaricia con ideología, pero es la vieja y conocida avaricia. Entonces presionan a los gobiernos para que sostengan más políticas que los favorecen económicamente. Disfrazan la ideología, la avaricia con ideología, dice el Papa, pero también me distraje mirando en esa imagen que era uno más, no estaba en un lugar de boato, era uno más sentado en una discusión típica de cualquier encuentro de profesionales en cualquier parte del mundo, no era un lugar donde había grandes sillones. Fíjense, era el Papa sentado como puede sentarse cualquier reunión de políticos, ¿no? Ahí está. Se sentaba y discutía y leía su discurso. No es que estaba en un lugar importante, ¿no? Ahí es donde el tipo iba y se metía a discutir. Rechazó. Ahora vamos a ver los zapatos que te mencionábamos de 2.500 euros que él cambia por unos zapatos, los que usó toda la vida. Pero pensemos en esto del departamento que vos mencionabas, Rolo, del departamento de 40 metros cuadrados, un 2 ambientes. Él rechaza un departamento de 200 metros cuadrados, que es el histórico lugar donde vivieron todos los papas. Dijo, yo no necesito esto y me voy directamente a vivir en la austeridad. La foto del dormitorio del Papa es muy conmovedora porque es una camita, una mesa de luz y nada más. En la ropa, piensen que él nunca usó toda la vestimenta del boato tradicional de los papas. Siempre se vistió de blanco con un crucifijo que ni siquiera era de plata, era de estaño. Claro, no, rechazó el de oro. Rechazó el de oro para usar el de estaño. Un franciscano, real. Y dos datos más, si me permitís. Hace la primera auditoría del Banco del Vaticano, el ex Banco Ambrosiano. Y hace una auditoría de la cual terminan 2 sacerdotes presos en Roma por esa auditoría. No me acordaba que terminaron presos. Terminaron presos en Roma por estafa
luego fueron indultados por la justicia italiana. Y otro dato, se embarraba mucho en las discusiones por las tasas de interés que les cobraban a los países endeudados. ¿Sabe quién era muy amigo y confesor? De Kristalina Georgieva. Mirá. Y en la última negociación del acuerdo de facilidades extendidas de Martín Guzmán, el acuerdo de marzo del 2021, él intervino ante Georgieva para que le reduzcan las tasas de interés que le cobraban a la Argentina. Mucha bola no le dieron. No le dieron ninguna bolilla, pero... Muy simpático el Papa, pero bueno. Pero, Bueno, pero además a hay que- partir de eso crearon una pontificia Academia de Ciencias Sociales que integra hoy Guzmán y que a partir de ahí se estudia el tema de la deuda externa, pero su eliminación. Claro. O sea, que no le cobren deuda a países del tercer mundo. ¿Sabe quién está ahí? Y quién está, supongo que la academia continuará. Bono, el cantante de YouTube. Y alguna vez Martín Lustó fue consultor de esa academia. Mirá.